Al inicio de la Semana Santa, el gobierno federal desplegó más de 4,000 elementos en destinos turísticos para completar acciones de seguridad. Sin embargo, en los últimos días se han suscitado hechos de violencia en Cancún y Acapulco. Irene Muñoz, CEO de Mahim Connect y especialista en marcas turísticas, está con nosotros para hablar sobre este tema de la inseguridad en playas del país. Irene, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues vaya que hemos visto hechos lamentables en Quintana Roo, en Cancún, en Tulum y en Acapulco, en donde ahí incluso pues una señora y una niña fueron, de hecho la señora creo que falleció, la niña herida de bala, ¿no? Y ya muy constantes estos hechos de violencia en las playas, ¿no? Sí, desafortunadamente, pues no nada más en las playas, hemos tenido problemas también sobre turismo médico en la frontera norte, tenemos problemas ahora con lo que ha ocurrido, que ha sido toda una confusión y una exhibición de falta de gobernanza, tanto estatal como federal en Matehuala, Ujú. en donde se supone que se desaparecieron turistas, pero ahora resulta que son migrantes, pero las agencias dicen que sí son turistas. Más, sí, Acapulco, Caleta, en plena temporada mayor, que además esta es la temporada más importante de vacaciones, la primera más importante del año. Y como tú estás comentando, es algo muy recurrente. Riviera Maya está completamente descontrolada ya desde hace un tiempo, pero ahora se ha concentrado muchísimo más, pues estos pleitos que sabemos que son por territorios, ¿no? Y desafortunadamente me parece que el país carece, pues, de una política pública en seguridad seria. Al Ujú. final se ha demostrado que los abrazos y no balazos, y los vamos a acusar con su mamá, pues no sirve de nada. Nada más abrieron los espacios para que los grupos delictivos estén peleando por la plaza de forma más libre y pues sin importar alterar a la ciudadanía. Si tú te pones a revisar, por ejemplo, la encuesta de seguridad pública que publicó INEGI, valga la redundancia en la palabra, hace unos días sobre el cuarto trimestre de 2022, en San Luis Potosí, donde pasa lo de Matehuala, pues el 81.8% de las personas en septiembre se sentían vulneradas en la seguridad Ujú. y el 80.3% en diciembre. Y en Acapulco no estamos tan lejos, 71.8% y 76.6% en diciembre. Y en Cancún, pues en diciembre estamos en un 82%. Entonces, ¿qué es lo grave de esta situación? Que las personas, hay dos espacios. La primera es, este gobierno ha apostado por el turismo local, nacional, y pues ellos mismos, sin tener una política de gobernanza que permita que la gente pueda transitar hacia otros estados con seguridad, solitos le dan en la torre al tema turístico. El segundo espacio más delicado es que el turismo, que antes generaba el 8.4% del Producto Interno Bruto, nunca ha sido reconocido como una industria importante para este gobierno, y entonces ha sido desdeñado desde el inicio de 2019. Ujú. Entonces, me parece que es muy delicado porque al final el turismo para México sí es muy importante, sí genera recursos, es una industria transversal, no nada más estamos hablando de hoteles, agencias de viajes y transporte, sino que estamos hablando de los restaurantes, pero también de los comercios, pero también de las tiendas de consumo, y pareciera que no es importante. Y hay otra cosa, la seguridad humana. O sea, al final es un derecho humano que los gobiernos tienen que proporcionar a los países. Y aquí en México no solamente no lo tenemos, cada vez estamos más vulnerados, no solamente los turistas, sino los habitantes de esos espacios también. Entonces, sí me parece que es un punto de inflexión delicado, pero que a la vez hay una incongruencia muy curiosa, porque tenemos al secretario de Turismo, que es el responsable de proteger esta industria, pues hablando de la Semana Santa en unos destinos y hablando de comida, haciendo una comparación faraónica del presidente en sus redes sociales, diciendo que él sí va a lograr hacer sus obras magníficas, pero ¿y cuándo va a hablar de los muertos turistas, de las acciones que se está haciendo eso? ¿Cuándo hay un manejo de crisis sobre el tema? Pues no existe. Entonces es muy delicada para la industria turística lo que está pasando, porque no basta con que los empresarios quieran sacar adelante la industria,
sino que sí se necesita tener condiciones para ello. Irene, ¿ya habrá algún cálculo de cuánto se estará perdiendo por esta situación de inseguridad en los centros turísticos? No, nosotros nos vamos a dar cuenta, más o menos tenemos un retraso de 3 meses. Entonces, si esto está pasando en abril, lo estaremos viendo para julio, Ujú. agosto, el resultado de qué es lo que pasó. Ahora, hay otra cosa, es natural que baje porque no hay Semana Santa después de la Semana Santa. Entonces, tenemos que hacer las comparaciones con el año previo para entonces Ya. poder saber cuántos puntos perdimos a partir de ello. Pero sí hay un impacto en la confianza del turista, de la gente que va a salir. Yo, por ejemplo, ahorita, déjame decirte, y presumirlo un poco, la próxima semana salgo de vacaciones, pero ya Acapulco me la estoy pensando, ¿eh? No, bueno, no solamente eso, es muy lamentable porque yo, por ejemplo, tuve un grupo de viajeros de Estados Unidos que venían a México, que iban a Acapulco, eh, y desafortunadamente se canceló el viaje y eran 22 personas, ¿no? Y nada más es en algo donde yo ni siquiera soy agente de viaje, solamente ayudé a armar como las actividades que podían hacer y los hoteles que eran más seguros. Y nada más es en una célula. Imagínate tú en el grueso y eso de extranjeros, ahora locales. ¿Qué hacemos ya nosotros que es terrible? Si vas a viajar en carretera, que sea antes de que oscurezca, de preferencia antes de las 5 de la tarde. Si ves un convoy extraño, baja la velocidad y deja que pasen. Si alguien te detiene, que ahí es en donde está complicadísimo, no sabes si te paras o no, a los que a veces no se paran, pues les ha tocado balaceras y los matan, y a los que sí, pues a veces los secuestran, entonces ya no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y al final, otra vez, no tenemos ni siquiera un proyecto que nos diga, a ver, si usted vive en la Ciudad de México, por ejemplo, y va a viajar a Guanajuato, le sugerimos que por su seguridad lo haga en estos espacios, en estos horarios, en estas Ujú. rutas. No hay nada de eso. Y al final, otra vez, sí tenemos una Guardia Nacional, sí tenemos guardias estatales, pero no nos derivan en nada. Ahorita el caso específico de, de De Matehuala, que a Matehuala. mí me tiene impactada, ajá, Exacto. Ujú. son los dichos, los digo, pero desdigo, pero sale otra autoridad y dice que eso es falso, y sale otro diciendo que eso es falso, y sale otro diciendo que es verdad. ¿De qué estamos hablando? De que ni siquiera se hablan entre ellos, ni siquiera se ponen de acuerdo y ni siquiera investigan juntos. Entonces, es un tema muy delicado y lo mismo que tú estás diciendo, si yo tengo familiares que viven ahorita ¿cómo dices?, en Guerrero, o que viven en Puebla, pues ya la voy a pensar para ir. Ujú. Ya no me siento segura para estar viajando. Y son nacionales. Ahora extranjeros, pues dime tú quién se atreve a decir, no, pues sí, sí voy y yo espero que no pase nada. Es muy difícil que eso pase y es lamentable lo que está pasando en el país. ¿Habrá un impacto, como dices, se alcanzará a medir para el próximo temporada o ya que se tengan los resultados? Estaríamos en contacto, Irene Muñoz, CEO de Majime Connect y especialista en marcas turísticas, porque finalmente, y dame un comentario de 30 segunditos, pues están aniquilando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí, pero parece que no saben que existe esa gallina, y si saben que existe, pues la metieron en una caja, la cerraron con llave y se les olvidó que ahí está. Eso es lo terrible, no hay políticas públicas para el desarrollo turístico y ahora vemos que se ha vulnerado absolutamente tanto para consumo interno como para internacional. Irene Muñoz, CEO de Majime Connect y especialista en marcas turísticas, pues, y en estas vacaciones hablar de estos temas. Qué pena. Muchas Es gracias. triste. Qué triste. Gracias a ustedes, muy buen día y mil gracias por el espacio. Gracias a ti.